Este ha sido un trabajo en gran medida consensuado con todos los grupos políticos. 8 meses de trabajo y se ha ido estudiando artículo por artículo, tema por tema. En gran mayoría, repito, se ha votado a favor de las propuestas que ha traído la presidenta del grupo de trabajo. Y el primer pedido que me permito hacer, presidente, y en esto coinciden los miembros del grupo, es que el documento entregado por la congresista Donaire sea el predictamen que la Comisión de Constitución ponga a debate. Porque si no, por gusto hemos trabajado 8 meses. Si se va a tomar solamente como insumo y se va a poner otra fórmula de la Comisión de Constitución, de nada vale el esfuerzo que ha hecho los grupos políticos, que han hecho los parlamentarios para hacer este texto que está organizado, que es orgánico. Y consecuentemente, me parece que en base a este documento tendría que comenzarse el debate. Porque si se tergiversa, se modifica, se parte, se anula con capítulos, títulos, ¿para qué no nos han encomendado que traigamos una propuesta legislativa de una reforma electoral? Entonces, presidente, este es un primer pedido que hago, que creo que es absolutamente fundamental, que sea el predictamen en base al cual la Comisión de Constitución comience el debate respecto a la reforma electoral. En segundo lugar, señor presidente, que esta sea una reforma integral. Todo el documento que se ha presentado a la Comisión de Constitución trae una serie de innovaciones a la legislación electoral. Que sea una reforma auténtica, que no haya maquillaje solamente, porque eso no va a ayudar absolutamente nada. Entonces, que sea una reforma total de las actuales normas que rigen los procesos electorales actualmente en el Perú. Ese es el segundo pedido, que no sea simplemente que se modifique un artículo en la parte de disposiciones generales, que se modifique otro en democracia interna, etcétera, etcétera, sino que sea una reforma total, porque el documento está diseñado de esa manera. No se puede mover algunas piezas porque en realidad se desnaturalizaría el esfuerzo que ha hecho este grupo de trabajo en la Comisión de Constitución. Entonces, que sea una reforma total de la legislación actual, para que valga la pena aprobar algo en esta materia, señor, porque si no solamente vamos a hacer maquillajes y no una auténtica reforma electoral. Como ya la presidenta lo ha explicado, señor presidente, se hacen propuestas muy importantes en el tema de democracia interna. Tienen que intervenir la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones en los procesos de candidaturas de los partidos políticos, para que vean que ahí se está eligiendo a los candidatos al Congreso, a la Presidencia de la República, a los municipios, a los gobiernos regionales, porque a veces se designan a dedo. Entonces, que intervenga la OMPE, repito, y el Jurado Nacional de Elecciones para ver cómo se están eligiendo esos candidatos. Eso hace más transparente, señor presidente, la posibilidad de que los partidos políticos realmente están haciendo elecciones y no solamente designando ahí a los candidatos porque pusieron más dinero y los pusieron el número 1, porque dieron algunas casas, algunos locales y pusieron el número 2. Eso no es democracia interna. De tal manera que esa propuesta del grupo de trabajo me parece sumamente importante. En cuarto lugar, señor, el tema de financiamiento. Nosotros pensamos que quien recibe dinero de las empresas, de las grandes empresas, al estilo Odebrecht, OAS, algunos bancos, mineras, las compañías de teléfono, ¿reciben dinero los partidos? Sí, señor, reciben dinero los partidos. ¿Y qué pasa después? Quedan absolutamente hipotecados a esos intereses. Tan cierto es eso que en el Congreso a veces no se puede hacer ninguna reforma en alguna materia porque de pronto hacen un proyecto de ley, presentan y comienzan ahí los blindajes a esos intereses. Yo ya estoy 15 años en el Congreso, señor, y contra algunos intereses económicos no se ha podido hacer nada porque estos señores financian a los partidos políticos que pudieran llegar al gobierno o al Congreso, les dan plata y después están bien contentos porque protegen sus intereses. Entonces, por eso el grupo de trabajo ha indicado, ha referido
que los partidos políticos no pueden recibir dinero de las empresas, porque es hipotecarse a esos intereses. Eso no se puede permitir, señor, y eso también está en la legislación extranjera. Hay lugares donde no se recibe dinero de las empresas porque obviamente hay un conflicto de intereses luego que ese partido llega a gobernar el país o luego que ese partido tiene pues sus parlamentarios en los congresos. Entonces, presidente, esa es una propuesta que me parece revolucionaria. Sí, señor presidente, cambiémosles el curso pues de la democracia, porque a veces cuando vemos que las empresas están dando dinero a los partidos políticos, más que una competencia electoral, presidente, o una competencia democrática, es una competencia comercial. Tremendos letreros, usted lo ve 10 kilómetros a la distancia. Propaganda todos los días por los canales de televisión. ¿Quién gana? Esos señores, porque los otros van con su papelito a los barrios. Y eso no es ninguna competencia electoral, es una competencia comercial. Comercial, y así no se puede construir un país en iguales condiciones. Entonces, se ha puesto en el texto que la presidenta del grupo ha alcanzado que las personas naturales sí pueden aportar hasta un límite que se ha consignado, que son 200 unidades impositivas tributarias, que es harta plata, señor, pero que pudieran sacarle la vuelta a la ley, las empresas entregando a través de personas naturales, es posible, pero ya tenemos un tope a la contribución que pudiera hacer una persona natural. ¿Eso es importante? Sí es importante. Respecto a las campañas electorales, señor, se ha dispuesto que los municipios designen los lugares donde se tiene que hacer la propaganda electoral. Porque usted está viendo, Lima, Arequipa, no sé, Cajamarca, Puno, Tacna, aparecen empapelados de propaganda, con letreros luminosos, con pancartas y todo lo demás. Y eso, señor, no ayuda, eso me parece toda una feria, pero no una campaña ordenada, donde cada partido tenga un lugar donde poner su afiche en iguales condiciones que el otro partido. Y luego los candidatos, señor presidente, que se ensucian los zapatos y vayan a conquistar el voto popular caminando a los barrios, a los centros poblados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso le hace muy bien a la democracia. Sí, señor, porque no son los letreros los que hacen ganar a los presidentes, a los congresistas, sino las ideas que proponen directamente los candidatos al pueblo. Entonces la propaganda electoral, señor, también está regulada, responsablemente, coherentemente, como sucede también en otros países. La intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, señor presidente, se ha aprobado que intervenga la Unidad de Inteligencia Financiera en cuanto ve un movimiento medio raro por ahí de entrega de dinero injustificado, interviene la Unidad de Inteligencia Financiera. Se debería hacer que la Unidad de Inteligencia Financiera intervenga a todo candidato para que demuestre que está compitiendo con dinero lícito, que no recibe dinero ilícito. Pero sabemos que hay un problema constitucional, que solamente podemos levantar el secreto bancario cuando hay un problema. Estamos preparando un proyecto de ley con la presidenta del grupo, la congresista Donaire, para poder introducir estos cambios en la Constitución. No está en este documento que se ha presentado, que ha sido un esfuerzo muy grande, está que la Unidad de Inteligencia Financiera interviene cuando hay alguna sospecha de algún candidato que está utilizando dinero ilícito. Entonces, eso hace que el proceso electoral sea mucho más transparente, presidente. Permite que lleguen candidatos honrados, personas honradas a los gobiernos, y no pues algunos como ya hemos visto. Presidente, estamos viendo. Ayer nomás el señor Odebrecht dijo que le había dado al señor expresidente Ollantumala $3 millones. ¿No es cierto? Al señor Toledo otra cantidad de dinero. Hay otros sospechosos de por medio que también están anotados en las agendas. ¿Por qué? Porque la Unidad de Inteligencia Financiera no ha detectado pues estos movimientos de dinero sucio. ¿Nosotros queremos seguir con esos candidatos, señor? Con esos expresidentes que están investigados por corrupción, que es una vergüenza. Los últimos expresidentes investigados por corrupción, una vergüenza para nuestro país. Entonces,
Entonces, hay que cambiar eso, pues, presidente. Y hay que permitir una investigación de dónde sacan dinero estos señores y que no estén haciendo, pues, campañas con dinero sucio. De tal manera, señor, que hay una serie de normas que me parecen muy importantes, que están conectadas unas con otras, que están organizadas en el documento que ha muy bien diseñado la congresista Patricia Donaire. Ahora, se ha tenido cuidado, señor presidente, para que no nos acusen que estamos tratando de cerrar el paso a nuevas organizaciones políticas. Hemos dicho que esas organizaciones políticas que ya han comenzado su recolección de firmas, que están tratando de organizarse y que tienen todo derecho constitucional de asociarse para participar en las actividades políticas, se rigen por las actuales normas. No se les va a imponer las normas que pudiera aprobar el Congreso a través de esta reforma electoral. Que se rijan por las normas vigentes, para que no digan que les están cerrando el paso, que no quieren que sean partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque sabemos, señor, aunque sabemos que hay gente que se organiza solamente para los procesos electorales y cuando no gana, desaparecen. Es decir, son aventureros, aves de paz. Aún así, claro, estamos diciendo que se rijan por las normas actuales los que ya han comenzado su recolección de firmas. No se va a aplicar estas normas para que no digan que aquí se les está tratando de cerrar el paso. Y, consecuentemente, señor presidente, hay cosas que creo que esta reforma electoral está trayendo mucho, innovaciones en democracia interna, en financiamiento, en propaganda electoral. Esto es un documento, señor, que creo que la Comisión de Constitución debe revisar íntegramente. Por eso mi pedido, señor, y le pediría que esto pueda considerarlo la presidencia y los colegas, que sea un predictamen sobre el cual se discuta, porque no quiere decir que esto se va a aprobar íntegramente, que se discuta, ¿no es cierto?, que sirva para la discusión inicial en la Comisión de Constitución y ya vean pues qué se cambia, qué no se cambia, ya cada partido político intervendrá, señor, para tener una buena reforma electoral en el Perú. Es un documento revolucionario, importante, que le cambia, señor, la situación de las campañas políticas, de los candidatos, y le pediría, señor, que se someta a voto para que este documento sirva como predictamen en la discusión en la Comisión de Constitución, porque creo que el trabajo de 8 meses no se puede ver, digamos, desvalorizado de esa manera, que solamente sirva como ideas y no como un documento base para llevar a cabo esta discusión que es importantísima para el Perú. En sus manos está, señor, hacer un documento y finalmente una ley que pueda servir para una auténtica democracia honrada.